Bueno, hermanos, luego de haber orado, luego de haber cantado, vamos a pasar al tema central que está a cargo de nuestro querido hermanito Richard. Y el tema se titula Apocalipsis 10 y el surgimiento adventista. Hermanito, el tiempo es suyo. Buenos días, mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz sábado a todos los que se dan el tiempo, ¿cierto?, de poder estar congregados como hermanos, ¿cierto?, manteniendo la misma fe, tomados de la mano, a pesar de la distancia, como bien decía Pedrito, Katy, ¿cierto? Estamos lejos por allá en La Serena, en San Antonio, en Temuco, ¿cierto? Así que saludamos a todos los hermanos de todas partes, acá en Punta Arenas y de todos lados. Hay hermanos que tenemos también cerca de Puerto Montt que nos acompañan. Y hermanos, hoy día es un día bien especial. Miren, tengo que contar lo que va a suceder o por qué estoy yo presente en este momento. La idea de nosotros como grupo es mantener, digamos, un calendario de predicadores y de esa manera podamos muchas personas poder estar participando. Pero lamentablemente hoy día nuestro predicador no pudo estar. Era un hermanito que habíamos invitado que se llama Ricardo y él, mi hermano, pertenece a un grupo de estudio adventista. Él es un hermano con membresía dentro de la iglesia y todo, y así como ha pasado normalmente después de haber comenzado la pandemia, ¿cierto?, y de haberse cerrado las iglesias, muchos grupos salieron de las iglesias y comenzaron a estudiar la Biblia. Y muchos, hay miles de grupos hermanos, personas que se reúnen en grupos que se conocen como grupos pequeños, ¿cierto?, y están estudiando la Biblia. Y de estos grupos estaba este hermano que lo contacté en algún momento y le pedimos que él pudiera tomar el tema, pero lamentablemente no pudo ser como esperaba, ¿ya? Así que hemos tenido que tomar la decisión de poder suplir, digamos, lo que es esta predicación. Ahora, nosotros hemos venido estudiando lo que son las trompetas de Apocalipsis, ¿cierto? Lo que es el capítulo 8, versículo 6 y capítulo 9. Y después del capítulo 9 viene el capítulo 10 y también estudiamos las trompetas, incluyendo lo que es el final del capítulo 11, desde el versículo 15 al versículo 19, que es la séptima trompeta. Como grupo hemos dado un estudio en un enfoque literal, profético, hacia lo que es nuestro futuro próximo. Viendo, mis hermanos, de que nosotros hemos estudiado las trompetas de una manera lineal, no repetitiva como generalmente se estudia, que es muy válido, y nosotros creemos que también es así, que las trompetas se presentaron en el pasado, hubo una interpretación que el Señor les permitió a sus discípulos, ¿cierto?, a sus hijos, pero nosotros, considerando también esa interpretación histórica, no la desechamos, por supuesto, mis hermanos, pero hemos visto las trompetas en forma escatológica, es decir, como evento que va a ocurrir en un futuro no muy lejano. Eso nos lleva a nosotros a tener un panorama más o menos para los eventos futuros. El capítulo 10 viene entre medio, hay como un silencio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿cierto? Hay un intermedio. Y en ese intermedio está incluido el capítulo 10 y el capítulo 11. Y mire, el Señor es muy bueno. Acabo de abrir el libro sin pensarlo, porque esto viene a la mente, el libro Eventos de los Últimos Días, y les voy a leer un párrafo que nos dice lo siguiente. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, y está hablando más arriba acerca de el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, buen consejo, porque en una hora como la que no pensamos lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas, ¿ya? Dice, y su castigo será proporcional a sus pecados, las ciudades van a ser destruidas y su castigo va a ser proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, dice que nuestro pueblo no considere ese asunto como algo sin importancia, ni piense que si se les ofrece una oportunidad favorable pueden edificarse casas en esa misma ciudad, ¿ya? Y después más abajo dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, de lo que se acaba de leer, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Este es el capítulo que se llama La vida en el campo, y dice, lean cada versículo del capítulo 11 de Apocalipsis y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Dice también, nos llama para que podamos leer el capítulo 18. Como se decía también en la escuela sabática, que debemos estudiar la Biblia, y podemos agregar ahora que debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos. El Señor nos va a instruir, hermanos, a cada uno de nosotros. Pero que el hermano sabe más que yo. No, mi hermano, no, mi hermanita querida.
el Señor te va a instruir a ti de acuerdo a tus capacidades. El Señor va a hacer crecer la sabiduría de su gracia en ti. Pero el Señor nos llama a que en forma personal nosotros podamos estudiar la Biblia, que podamos llegar a considerarla, ¿cierto? Y llegar a conclusiones de acuerdo a lo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. El Señor nos va a llevar de la manito y nos va a reunir, porque Él es el buen pastor y Él va a reunir a todas sus ovejitas en un mismo concepto. Entonces, lo que nos aclara acá, este párrafo que acabamos de leer, mis hermanos, es que el capítulo 11 dice, lo vuelvo a repetir, lean cada versículo del capítulo 11 y entérense de las cosas que aún van a ocurrir. Miren, esto nos lleva a un pensamiento muy, muy interesante, porque si señalamos de que hay un intermedio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿cierto? Históricamente, y de hecho lo estoy mencionando porque ahora lo que vamos a tratar es ese intermedio histórico entre la sexta trompeta, de acuerdo a cómo los pioneros trataban las trompetas, que las trompetas todas las interpretaron en el pasado, es decir, la sexta trompeta estaba antes y de ahí la séptima trompeta viene en adelante, y es lo que el Señor nos manda en realidad, a dar el anuncio para prepararnos para la séptima trompeta. Pero el capítulo 11 se vuelve a repetir, o sea, dice, es interesante porque cada versículo dice hay cosas que aún van a ocurrir, es decir, el capítulo 11 tuvo una interpretación en el pasado, pero va a volver a ocurrir cada versículo, dice ella, en el futuro, y el futuro es nuestro futuro. Entonces, mis hermanos, eso nos lleva también a tener claro de que no estamos en contra de una interpretación en el pasado, tanto el capítulo 10 como el capítulo 11, no, por el contrario, ni de las trompetas, sino que estudiamos para poder comprender lo que el Señor nos tiene deparado ahora para nuestro futuro. El Señor nos tiene preparado. Entonces no nos va a dejar a ciegas, mis hermanos. Eso muchas veces escucho predicadores y me da pena porque tienen argumentos, por supuesto, para decir no, esto no es así. Y si alguien está predicando de que, por ejemplo, hay un versículo que dice y el tiempo no sería más, y lo vamos a tratar un poquito ahora, muy leve, porque vamos a tener un predicador por ahí que va a preparar eso, y dice, no, el tiempo no sería más y la profecía de los 1300 tarde y mañana hasta ahí llega y nada más. Pero sin embargo, si uno le pregunta, hermano, pero todos sabemos de que hubo un dominio, digamos, papal, una primera supremacía papal, y si pregunto, ¿y hay una segunda supremacía papal? Sí, me decía, hay una segunda. ¿Y cuánto va a durar? Porque el primer dominio papal, la Biblia lo señala claramente. ¿Y cuánto dura el segundo dominio papal? Dios no nos va a dejar a ciegas, mis hermanos. El Señor nos va a dar luz, ¿ya? Para poder señalarlo. Miren, esto fue introducción para que comprendamos más o menos para dónde nos vamos a enfocar. Vamos a leer el capítulo 10, pero no podemos leer las Escrituras y poder sacar de ella el pan de vida que el Señor nos tiene sin hacer algo muy importante. ¿Qué será? ¿Qué será, mis hermanos queridos? Orar al Señor. ¿Saben por qué? Porque aquí no hay ningún sabio. El único sabio es nuestro Dios. Y el único que nos da a entender su palabra es Él. Y saben, lo más importante es que el Señor Jesús prometió que nos enviaría su Espíritu Santo para que Él nos diera a conocer del Señor Jesús. Él nos va a hablar, Él nos va a hablar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente eso, mis hermanos, arrodillarnos, los que puedan arrodillarse. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección y para que Él pueda dirigir nuestras palabras y de esa manera poder comprender lo que está en las Escrituras. ¿Ya? Así que arrodillémonos, los que puedan arrodillarse, y cerremos nuestro ojito en reverencia delante de nuestro amado Dios. Querido Señor y Padre Celestial, agradecemos, Padre amado, el privilegio que tenemos de poder reunirnos a través de este medio, Señor, pero delante de usted, Señor, del Dios Todopoderoso que nos escucha, que nos ama, y por sobre todo, Señor, que conoce nuestras vidas, conoce nuestros actos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por eso mismo es, Señor, que nuestro primer pedido en esta oración es que usted pueda perdonar nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, que nos limpie, Señor, de todo mal, que la sangre preciosa de Cristo pueda lavarnos, Señor, de todo mal que hemos cometido, Señor, y que, por favor, esa misma sangre preciosa que nos quita el pecado de nuestro corazón, el Señor sea derramada sobre nosotros, derramada así como fue derramado el aceite, Señor, era derramado el aceite sobre la cabeza de los sacerdotes en el pasado, Señor, y como fue derramado también el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús cuando fue entronizado en los cielos. Y esas gotas cayeron a los discípulos, Señor, sea derramada sobre nosotros. Que el Espíritu Santo pueda caer sobre nosotros, Señor, y de esta manera nosotros, Señor, seres finitos, incapaces de comprender lo que es infinito,
podamos entender, Señor, su santa palabra. Guíenos, Señor, para poder predicar su palabra de acuerdo, Señor, a los conceptos divinos, que no agreguemos, Padre querido, y que tampoco quitemos de lo que la palabra de usted, Señor, nos señala para este tiempo. Ayúdenos, Señor, guíenos. Sea usted nuestro Maestro y que el Espíritu Santo pueda dar a entender a cada uno de mis hermanitos, Señor, a cada niño, a cada joven, y Señor, y en forma particular a mí, que me pueda guiar, que mis palabras no sean, Señor, mis palabras, Señor, sino que sean las suyas. Utilíceme como un mero instrumento, Señor, y que toda la gloria y que toda la honra de lo que podamos señalar, Señor, y aprender, sea al santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su nombre, Señor. Al levantarnos queremos hacerlo con la confianza de que usted está en medio nuestro y que sus santos ángeles, Señor, nos rodean. En el nombre del Señor Jesús oramos y agradecemos todo. Amén, Señor. Vamos a abrir, mis hermanos, las Sagradas Escrituras, Apocalipsis capítulo 10, y vamos a hacer una lectura para poder comprender algunas cositas. Es el capítulo que nos convoca. El versículo y texto que utilizamos como texto clave, digamos, fue el 10, versículo 8, que dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Hasta ahí nomás dijimos nosotros, pusimos nosotros. Después el ángel le da algunas indicaciones a Juan, ¿cierto? ¿Qué debe hacer con el librito? Lo vamos a leer también y vamos a tratar de introducirnos en esto, ¿ya? Pero veamos el versículo 1. Vamos a hacer una lectura, son 11 versículos nada más, y vamos a leer el versículo 1 y nos dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y el versículo 3, y clamó a gran voz, como rugió un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo, dice Juan, iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito, dice Juan, de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el versículo 11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mi hermano, en este último versículo, solamente para decir algo que ustedes deben saber. Cuando en la Biblia se hace mención de los 4 ángulos de la tierra, en realidad está hablando de toda la tierra. El número 4 es un número que está hablando de algo completo. Miren aquí, en este versículo se menciona que es necesario que profetice, que se vuelva a predicar el evangelio otra vez sobre muchos, dice, pueblos, naciones, lenguas
y reyes, ¿cierto? Reyes o reinos. Mis hermanos queridos, se está hablando de un número 4 y ese número 4 nos está señalando también que el Evangelio tenía que ir a todo el mundo, como lo señalan otros versículos, ¿cierto? A toda lengua. ¿Cómo dice Apocalipsis 14:6? Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuevamente se destaca que son 4 lugares, ¿cierto? Nación, tribu, lengua y pueblo, que está hablando en forma general de que el Evangelio debe ser llevado a toda la tierra. Menciono el capítulo 14, mis hermanos, porque está relacionado el capítulo 10 con el capítulo 14. Ustedes dirán, pero hermanos, ¿cómo? Bien, ahí lo vamos a desarrollar y se van a dar cuenta cómo. Mis hermanos, aquí en el versículo 1 del capítulo 10 se menciona que se vio descender a otro, dice, ángel fuerte. ¿Quién es este ángel fuerte, mis hermanos? Para poder contestarlo, rápidamente voy a señalarle lo siguiente. Miren, en cuanto al versículo, el versículo 3 y 4, donde se habla de los 7 truenos, esos 7 truenos dice, y sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Pero qué dijeron? Porque para ahora, para nuestro tiempo, los 7 truenos ya están abiertos. Entonces, ¿a qué se refieren los 7 truenos? Eso no lo vamos a tratar. Entonces, el versículo 3 y 4, nosotros ya lo vamos a saltar. Eso va a quedar para otro tema, ¿ya? Y fíjense que tanto el versículo 6 y 7, que habla acerca del tiempo no sería más, también le hemos pedido a un hermano que nos ayude para comprender lo que es el versículo 6 y 7. Y el tiempo no sería más. Y todo lo que sale tanto en el versículo 6 y 7, y acompañado obviamente del versículo 5, porque también ahí dice que es el mismo ángel, ¿cierto? Que se para, se pone en pie, dice, sobre el mar y sobre la tierra, levanta su mano al cielo y jura, dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y ahí no sé. Eso lo va a tratar otro hermano, hermanos queridos. Entonces, yo me voy a dedicar a tratar de que podamos comprender un poquito lo que es el versículo 1 y 2, ¿cierto? El versículo 1 y 2, vamos a decir algunas cositas por ahí de los otros versículos, y después sería el versículo 8, 9 y 10, y a ver si entendemos el versículo 11, darle una explicación. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1? Ese ángel fuerte, envuelto en una nube, dice, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris nos lleva enseguida a lo que es la promesa de Dios, ¿cierto? Después del diluvio, es el arco iris de la promesa, ¿cierto? Sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Miren, si nosotros vamos a lo que es Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis el capítulo 1, se nos da una descripción de quién es el Hijo de Dios. El Hijo, bueno, aquí dice la visión del Hijo del Hombre. Se describe al Señor Jesús. Y este versículo tiene algunas características bien importantes. Se habla de un ángel fuerte, un ángel poderoso, ¿cierto? En sobremanera. De hecho, ángel también significa mensajero, mis hermanos, así que es alguien que trae un mensaje, ¿cierto? Dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, pero sale una característica que dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este ángel? Y miren lo que menciona Apocalipsis capítulo 1, específicamente en el versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se estaba refiriendo aquí? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es el Señor Jesús. Arriba el versículo 10 dice, Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y nosotros comprendemos que el Señor es el Señor Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 28 dice que Jesús es el Señor del sábado, ¿cierto? Ahí entendemos que el día del Señor es el sábado y que Jesús es el Señor del sábado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el versículo 13, como estábamos leyendo, dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿cierto? Y su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y dice más abajo, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Y el versículo 16 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios, ¿cierto? Como dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿cierto? No es otro, sino el Señor Jesús, quien
tiene esta característica, que su rostro resplandece como el sol. ¿Y qué dice el versículo acá? El versículo 1 del capítulo 10 dice, un ángel fuerte, dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Fíjense que yo, escuchando temas y tratando de buscar material para poder comprender lo que es el capítulo 10, me encontré con predicadores evangélicos de otras denominaciones, y ellos dicen, bueno, este es un ángel. La Biblia señala muchos versículos donde obviamente el Señor Jesús no es un ángel, sino que el Señor Jesús es Dios, y tienen toda la razón. Y ellos dicen, por lo tanto, este ángel fuerte que se menciona aquí es Miguel. Y nosotros, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos a Miguel, ¿cierto? Y encontramos también que a Moisés se le apareció un ángel, ¿cierto? De la zarza ardiendo, y luego los versículos más adelante en esos capítulos se menciona que ese ángel era Dios, ¿cierto? Y luego cuando se menciona a Miguel, también mencionaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se nos aclara justamente que ese Miguel, el significado de Miguel es uno que es igual a Dios. Es decir, con la misma esencia, es el mismo Dios en realidad. Mi hermano, por lo tanto, nosotros comprendemos, si estudiamos quién es Miguel en la Biblia, vamos a comprender que Miguel es Jesús, solamente que está en un cargo de ser el jefe de los ángeles. Entonces, mis hermanos queridos, claro, nuestros hermanitos evangélicos en general mencionan, no, es un ángel fuerte, por lo tanto es Miguel. Nosotros llegamos a la comprensión de que Micael es Jesús, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando del mismo Señor Jesús. ¿Qué dice Elena de White? ¿Sí? Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, ¿cierto? Ángel fuerte se destaca, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, estamos hablando del Señor Jesús, y sus pies como columnas de fuego, ¿cierto? El ángel poderoso, dice Elena de White aquí, que instruyó a Juan, era nada menos que Cristo, ¿cierto? Entonces concordamos, la Biblia dice que era Cristo, aquí también se señala que era Cristo, pero miren, el párrafo más abajo, lo vamos a dejar ahí, pero si ustedes buscan en sus Biblias y leen, Apocalipsis capítulo 10, versículo 2, dice, tenía en su mano un librito abierto. Este ángel tenía en una de sus manos, no menciona cuál mano, tenía un librito abierto, ¿ya? La otra mano, ¿qué estaba haciendo, hermano, con la otra mano? ¿O qué había? ¿O qué estaba haciendo? Miren, mi hermano, la otra mano, según el versículo 6, dice, y juró por el que vive. Entonces, en una mano tenía el librito abierto y la otra mano la tenía alzada porque estaba jurando por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra, el mar, y ahí hizo su juramento. El Señor Jesús hizo un juramento, hizo algo que él juró. Yo juro por el que vive por los siglos, estaba jurando por él mismo, ¿cierto? Por el que vive por los siglos de los siglos y que hizo todo esto. Pero luego, miren, el versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto, ¿ya? Ya aclaramos que tenía la mano, una estaba ocupada y la otra la tenía alzada, y puso su pie derecho, noten que aquí se menciona el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, dice, y clamó a gran voz como ruge un trueno, eso es lo que hizo, y como ruge un león. Y cuando, dice, hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Podemos buscar rápidamente, porque dejé esta foto aquí, porque dice, ahí habla acerca de lo que es la posición de los pies. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y aquí dice, cuando coloca, hablando de este ángel poderoso que representa, que es Cristo en realidad, cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra, mis hermanos, sobre toda la tierra. Es decir, si hay un mensaje también a dónde tiene que llevarse, por eso les hacía la unión con respecto de Apocalipsis 14. El mensaje tiene que ir a toda la tierra porque la autoridad de Cristo sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la hora magistral de los poderes de las tinieblas llegará a su máxima expresión, ¿cierto? Eso, miren, acá abajo dice CTR. CTR es una matutina de Elena de White que significa Cristo triunfante, y ahí sale este párrafo en donde señala esto. Entonces, el pie izquierdo y el pie derecho, puesto uno en la tierra y uno en el mar, mi hermano, denota que el mensaje, que el Señor tiene poderío sobre toda la tierra, ¿cierto? Sobre toda la tierra, y que el mensaje tiene que llegar a todos los lugares también. Ahora,
¿Dónde nosotros hemos visto esto del pie derecho, o uno en la tierra y el otro en las aguas, digamos, en el mar? Si ustedes buscan o van a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Lo que destaco acá simplemente es que del mar surge una bestia, y cuando nosotros vayamos y estudiemos Apocalipsis 13, y los que ya han estudiado Apocalipsis 13, saben de que esta bestia que surge del mar, mis hermanos, surge de lo que era la tierra conocida en el pasado, que era Europa. ¿Sí? Esa era la tierra que se conocía. Luego se conoce el nuevo mundo, que es América, ¿cierto? Y Apocalipsis 13, versículo 11, menciona, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ya esta segunda bestia se está refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, a todo lo que es América. Esa bestia que subía de la tierra, y se está refiriendo a la tierra esta que fue conocida o conquistada después de 1490, ¿cierto?, con el descubrimiento de América. Mis hermanos queridos, volvemos a ver por la Biblia de que cuando el Señor Jesús pone un pie sobre las aguas, podemos interpretar, y sobre la tierra es que está poniendo los pies sobre toda la tierra, sobre lo que es conocido, ¿cierto? Sobre todo el mundo en realidad, sobre todo lo que creó. Ahora miren, el versículo 3 dice: y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ya dije que los 7 truenos no los vamos a meter, pero me quiero meter aquí con un poquito con respecto de que clamó a gran voz, y su voz era como ruge un león. Y esto nos da claridad también de que este personaje que se está mencionando aquí, este ángel fuerte, ¿cierto?, que tiene su rostro que era como el sol y sus pies como columna de fuego, que tenía, ¿cierto?, el arco iris sobre su cabeza, se refiere al Señor Jesús. Si vamos un poquito atrás en Apocalipsis, al capítulo 5 en forma específica, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David. ¿Y quién es la raíz de David? Según Mateo capítulo 1, ¿cierto?, donde habla de la genealogía. Mi hermano, qué lindo cómo la Biblia nos conecta, ¿cierto?, con todos los conceptos. La raíz de David es el Señor Jesús. Y dice: él ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, ¿cierto? Recordamos que cuando tratamos este capítulo, Juan lloraba mucho, ¿cierto?, porque no había quien pudiera abrir los 7 sellos. Sin embargo, aquí se encontró al león de la tribu de Judá. No llores, le dijo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quien es Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, volvemos a concluir de que este ángel poderoso es el león de la tribu de Judá. Y ahora, hablando del versículo 2, dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dice: Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos, y de esto se deduce que las profecías de Daniel, dice Elena White, tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito, estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 10, tenía en su mano un librito abierto. Esta apertura del libro antes estaba cerrado, pero ahora está abierto. Era el mensaje en relación con el tiempo. Mis hermanos queridos, vamos a entrar de lleno a esto, porque aquí nos aclara que este librito abierto, que es Juan B, ¿cierto?, se le han quitado los sellos. Y aquí Elena de White nos lleva directamente a lo que son las profecías del libro de Daniel. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿cuál era la parte, o era todo el libro de Daniel que estaba sellado y que debía abrirse? ¿Y cuál es el librito abierto? Miren, para que nosotros tengamos una comprensión específica de cuál es el libro abierto que se menciona y que debía abrirse para el tiempo de Apocalipsis capítulo 10, ¿cierto? Y vamos a señalar enseguida a qué tiempo se refiere en forma específica. Les voy a leer un párrafo de este maravilloso libro que se llama Profetas y Reyes. Está en el capítulo que es en el foso de los leones, cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ¿ya? En la página 401 a la 403 más o menos sale acá. Menciono todo esto, mis hermanos, ¿saben por qué? Para que ustedes en forma personal busquen estos párrafos y lo puedan leer. Miren, dice así el párrafo. Comienza con la palabra mientras los hombres lo honraban confiándole las responsabilidades del Estado, está hablando de Daniel,
y los secretos de reinos que ejercían dominio mundial, ¿cierto? Daniel estaba bajo responsabilidades de Estado cuando estaba en el Imperio Babilónico, y luego cuando pasó a los medios, con los medios y los persas, con Darío y después con Ciro, él estaba bajo responsabilidades del Estado. Dice, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros, es decir, las profecías, mis hermanos. A Daniel le fueron, nosotros estamos estudiando Daniel, y claro, en el primer año del rey Belsasar, Daniel tuvo una profecía que fue la profecía del capítulo 7, pero en el tercer año del reinado de Belsasar tuvo otra profecía que le vino en sueños, ¿cierto? Y fue la profecía del capítulo 8. Y noten, dice aquí, sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. Y enseguida vamos a leer un versículo que en realidad señala que Daniel no entendía la profecía, porque no eran para su tiempo, parte de la profecía no era para su tiempo. Pero miren, noten lo que dice aquí, pero antes que terminaran las labores de su vida, antes que muriera Daniel, recibió la bienaventurada promesa de que en el tiempo del fin, y ahí como abre paréntesis, en el plazo final de la historia de este mundo, es decir, para el tiempo que estamos viviendo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Dice, y no le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, ¿cierto? Era un libro sellado. Por eso esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Si nosotros, miren, mis hermanos, sacamos aquí algo en conclusión de lo que acabamos de leer. ¿Cuál era la parte del libro de Daniel? Y vámonos a Daniel. Vamos al capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál era la parte que estaba sellada? Porque lo que acabamos de leer, un versículo que está en el capítulo 12, específicamente el versículo 9, dice, y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras, el ángel está hablando a Daniel, ¿cierto? Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero, ¿cuáles eran las palabras que estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin? Porque yo les quiero señalar algo bien importante. Daniel, hubieron muchas cosas que comprendió en su tiempo. El capítulo 1, capítulo 2 de Daniel, capítulo 3, eso lo vivió. Bueno, las que son profecía y historia, Daniel lo vivió y lo comprendió. Y hay parte de la profecía que Daniel en el inicio comprendió. Él estuvo en el imperio de Babilonia. Él estuvo y fue siervo en el tiempo del rey Nabucodonosor. También fue siervo en el tiempo de Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor y que reinó también en Babilonia, donde cayó Babilonia. Pero después vino Darío con los medios y los persas, mis hermanos, y luego vino Ciro y también Daniel estaba. Y Daniel murió ya después de 70 años más o menos de haber sido profeta para el Señor, murió viejito. Mis hermanos queridos, pero él sí vio muchas cosas que se cumplieron, pero habían cosas que él no entendía y no comprendía, como por ejemplo lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, 27, dice lo siguiente, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí ante los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, no la entendía. La pregunta es, ¿y qué parte no entendía? ¿La visión junto al río? La visión junto al río, justamente, pero aquí está refiriéndose en forma específica. Miren, hermano, vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen el versículo de Daniel 8:14? Porque en realidad este versículo dice, y pues lo podemos repetir hasta de memoria, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. De hecho, esta parte de la profecía, Daniel, mis hermanos, no la entendió, no la entendía. Era esto lo que le quitaba el sueño en realidad. Pero miren, nosotros, si yo pregunto la respuesta, digamos, porque el versículo 14 es una respuesta a una pregunta. Y si yo pregunto, ¿y cuál es la pregunta que se hizo? Porque la respuesta la sabemos, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Pero ¿cuál es la pregunta que se hizo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? El continuo, ¿cierto? El continuo, ahí dice el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando santuario y ejército para ser pisoteado? Es decir, nosotros debiéramos tener claridad con respecto del tema de lo que es el continuo,
no digo la palabra sacrificio porque es una palabra agregada a la Biblia, y la prevaricación asoladora. Debemos entender qué es la abominación asoladora. Debemos entender el continuo de la abominación asoladora, porque dice que es entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y está hablando del pueblo de Dios, quien fue pisoteado y que en el futuro también va a serlo. Entonces, mis hermanos, miren, yo me he metido a este tema, ahora nos hemos saltado del capítulo 10, hablando de este librito. ¿Cuál es el librito que está abierto? O sea, que estaba sellado y que después en el capítulo 10 estaba abierto, está refiriéndose en forma específica a Daniel del capítulo 7 a Daniel capítulo 12. Es decir, de hecho hay un libro histórico por ahí en medio que es el capítulo 10, pero podríamos decir claramente que los libros que son de profecía, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 y Daniel 12. Mis hermanos, este era el librito que estaba cerrado y que comenzó a ser abierto en una época especial, en la época del capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Qué época comprende el capítulo 10 de Apocalipsis? Mis hermanos queridos, comprende la época del inicio del movimiento adventista. Por eso que nosotros, decía, el título de este tema es justamente el inicio o cuando se inicia, digamos, el surgimiento del adventismo, porque el capítulo 10 nos indica el surgimiento del adventismo. Ustedes dirán, pero ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo es que tú puedes indicar que el surgimiento del adventismo? Resulta que cuando nosotros estudiamos cuál era el librito que iba a ser abierto, para el tiempo del fin, comprendiendo de que el tiempo del fin se inicia, y Elena de White lo menciona, se inicia ya desde el año 1755, pero en forma específica, desde el año 1798, cuando se le quita el poder al papado, cuando se le da la herida mortal al papado, mis hermanos, y el papado deja de perseguir, comienza el tiempo del fin, y desde ahí el librito iba a ser abierto. ¿Cuál es el librito? Desde el capítulo 7 al capítulo 12, mi hermano. ¿De cuál libro, cuál era el libro que estaba sellado? El libro de Daniel, pero estos capítulos en forma específica. Es decir, desde 1798 se iban a comenzar a estudiar el libro de Daniel e iba a ser comprendido, mis hermanos queridos, iba a ser comprendido. Muchos otros estudiosos de las Escrituras comprendieron algunas cosas en el pasado. Martín Lutero y otros comprendieron muchas cosas en el pasado, y comprendieron incluso de que el cuerno pequeño, mi hermano querido, era el mismo papado. Y fíjense que hubo un personaje chileno que escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, que se llamaba Manuel Lacunza. Y este chileno no era adventista, no era protestante, no, él era católico y era jesuita. Sin embargo, él escribió este libro, y fíjense que para poder escribirlo, porque hablaba muchas cosas que estaban en contra de la misma iglesia católica, de la iglesia a la cual él pertenecía, él escribió el libro con un seudónimo. Su seudónimo fue Juan Josafat Ben Ezra. Mi hermano, ¿sabe por qué escribía con este seudónimo? Este es un nombre más o menos judío, para que sus escritos pudieran ser leídos. Y de alguna manera, este hombre murió en el año 1801, Manuel Lacunza, pero sus escritos influyeron también en quien nosotros como adventistas conocemos, que fue Guillermo Miller, que comenzó a predicar acerca de ¿qué libro? Del libro de Daniel, el libro que estaba abierto. ¿Y de qué comenzó a predicar? Miren, comenzó a predicar en su mensaje acerca del capítulo 7, donde se hablaba de un juicio, donde se hablaba también de un cuerno pequeño, donde se hablaba de bestias, ¿cierto? La bestia que era como, a ver, mis estudiantes de Daniel, la primera bestia que se menciona en Apocalipsis 7, ¿cuál sería? Es un león. Un león con alas, ¿cierto? Sí, con alas. ¿Y a quién se refiere, tía Dina, ese león con alas? ¿O Catita? A Babilonia. Ah, Babilonia, muy bien, ¿cierto? Y después seguía ¿qué otro animal seguía, Juanito? Un oso. Un oso. ¿Y ese oso a quién se refería, mi hermano? A los medos y a los persas. Al imperio de los medes y los persas, y después seguía, ¿cierto?, otro animal que era un leopardo con 4 alas y que iba muy rápido. ¿Y a quién se refería ese, hermano? ¿Alguien que por ahí me pueda contestar? Grecia. A Grecia. Si se dan cuenta, mi hermano, estamos hablando de los imperios, Babilonia, ¿cierto?, los medios, los persas, Grecia, y después, ¿qué otro imperio más estuvo en este mundo? Roma, ¿cierto? Roma, que se conoce como Roma pagana, mi hermano. Todos estos temas eran los temas que se comenzaron a estudiar y a abrir
y dieron luz desde el año 1798 en adelante. El estudio del libro de Manuel Lacunza apuntaba hacia allá, ¿cierto? Hacia la venida del Mesías en gloria y majestad. Y se comenzó a hablar de la venida de Cristo, y de ahí viene también quién fue el pionero, digamos, del movimiento adventista, Guillermo Miller, ¿cierto? O estos pioneros que comenzaron a estudiar el libro de Daniel, comenzaron a comprender temas como el tema de Apocalipsis de Daniel 8, el tema del carnero, ¿cierto? Estos dos machos cabríos, ¿cierto? Que se presentaban, uno con dos cuernos, otro que tenía un cuerno prominente, ¿cierto? Y nosotros estudiamos también de estos carneros, de estos machos cabríos, ¿cierto? Y uno representaba a Grecia y el otro a los medos y los persas, ¿cierto? Y Grecia, con el cuerno que sobresalía, que destruía a los medos y los persas, y estaba hablando específicamente que este cuerno grande y prominente era específicamente ¿quién? El primer rey de Grecia. Carlos Magno. Alejandro Magno. Mis hermanos, todo esto se estaba estudiando en el tiempo desde 1800 y de ahí en adelante se comenzó a estudiar lo que se conoce como el gran despertar. Mis hermanos, específicamente en Estados Unidos, fue hablando específicamente lo que era la profecía, las profecías de Daniel, y específicamente la profecía que sale en Daniel capítulo 8, ¿cierto? Y versículo 14, que habla de la profecía que es la más larga de la Biblia, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía más larga, la profecía que él no podía entender. Daniel no podía entender porque el libro estaba sellado, pero que sí entendió y que sí entendieron los que estudiaron después de 1844, de 1800, ¿cierto? 1798, cuando ya comienza el tiempo del fin, ellos comenzaron a comprender con claridad, claro, esto habla de aquí, mira, esto se desarrolló en la historia, mira, esto tiene un propósito y hay una profecía que comenzó en tal fecha. ¿En qué fecha comenzó la profecía de los 2300 tardes y mañana? En el año 400. 57, con el decreto de Artajerjes. Muy bien, 457, mi hermano. Ellos comprendieron todo esto, mi hermano, y dieron inicio. Miren, otro capítulo que ellos comprendieron fue el capítulo 9. El capítulo 9 habla acerca de las 70 semanas. ¿Saben por qué yo estoy dando auge a lo que estamos hablando y hablando del libro de Daniel? Si estamos tratando Apocalipsis capítulo 10. ¿Saben por qué, mi hermano? Se los voy a explicar bien directamente. Mi hermano, estas son las verdades por las cuales el pueblo adventista surgió. Estas verdades. Cuando nosotros somos verdaderamente adventistas, mi hermano, y no tenemos solamente un título, nosotros estudiamos lo que son estas verdades escritas en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 11. Debiéramos saberlas, debiéramos mencionarlas. Por ejemplo, si como adventistas nos preguntan, mis hermanos, del capítulo 11 de Daniel, ¿quién es el rey del norte y el rey del sur? Mis hermanos, estábamos señalando de que todas estas profecías, nosotros como adventistas debiéramos comprenderla, el capítulo 11, el capítulo 9, las 70 semanas. Si alguien te pregunta, ¿puedes tú señalarme cuál era, cómo se desarrolla las 70 semanas? ¿Darme una explicación? Como adventista, mi hermano, los pioneros sí daban explicación de esto y nosotros debiéramos hacerlo. Lamentablemente, hoy por hoy hay muchas personas que tienen el nombre de adventista, pero en cuanto a lo que debiéramos saber como adventistas, no lo saben, mis hermanos. Entonces, nos es necesario volver a la palabra, al librito. Nos es necesario volver al librito. Delante escuchaba yo a Benjita que decía que nosotros debiéramos estudiar Daniel y Apocalipsis. Y como adventistas debiéramos volver allá. Ahora, miren, Apocalipsis capítulo 10, porque podemos hablar también del capítulo 12 de Daniel, y salen muchas verdades que nosotros debiéramos comprender, y los pioneros en su tiempo sí la comprendieron. Aquí en este lado vemos un cronograma, ¿cierto? Unos dibujitos que se hicieron, que hizo específicamente el hermano Carlos Fitch. Se le pidió para hacer estos dibujitos en donde en realidad salen lo que son las profecías explicadas para su tiempo. Yo no sé si se ve arriba, pero esto dice, está en inglés, que fue el original de 1843. Acá arriba dice 1843. Yo les hago una pregunta a mis hermanos. ¿En 1843 había profeta en el pueblo de Dios o no? Sí, pues había profeta. ¿Había profeta? ¿Quién era? 1843. Elena de White. Elena. Miren, en realidad nos equivocamos porque Elena de White no estaba como profeta en ese momento. Ella no estaba señalando profecías. Ah, pero Por lo tanto,
Claro, que se entiende como de que los 17 años tuvo visiones. Pero Sí, 1844, después de 1844, pero ella, parece. en 1843, ella sufrió el chasco, igual que todo, y miren lo que dice aquí al lado, dice, he visto que el diagrama de 1843, el cual fue dirigido, dice, por la mano del Señor y que no debe ser alterado y que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Aquí, en este diagrama, aunque el Señor lo aprobó, hay cosas que que estudiaron los pioneros, que consideraron, pero que en algunas estaban equivocados, pero Dios permitió esa equivocación porque esa equivocación los llevaba a que su fe sea aprobada y que ellos pudieran pasar por la prueba, por el zarandeo, esa es la palabra, y pudieran salir triunfantes. Luego va a haber una predicación que va a hablar de los 7 truenos, mis hermanos, y ahí vamos a poder comprender mejor esto, ya lo que Dios ocultó. Entonces, una equivocación en alguna de las cifras dice, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Eso sale en Primeros Escritos, ¿cierto? Página 74, párrafo 1. Mis hermanos, si ustedes ven aquí este párrafo, aquí sale de Daniel capítulo 12 y salen las cifras de 1335, 1290, ¿cierto? Que salen mencionados en el capítulo 12 de Daniel. Y para los pioneros sí tenían interpretación. Tenían un periodo de inicio y un periodo final. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros ya estudiamos Daniel capítulo 12, y dimos una interpretación también literal a estos periodos y no de día por año. Sin embargo, aquí sí se pusieron estas cifras, pero quiero señalar algo que otro predicador que yo escuché y que decía de esta manera, mis hermanos, decía, mira, hay algunos predicadores que hablan que los 1335, 1290 están en el futuro y esos son jesuitas infiltrados. No le hagan caso, no miren porque son futuristas, dice. Mis hermanos queridos, nosotros debemos tener cuidado cuando nos digan una cosa así. Nosotros no somos futuristas, somos historicistas. Estamos estudiando las profecías en forma lineal, es decir, en el tiempo vienen ocurriendo cosas, llegan a nuestro tiempo y siguen ocurriendo cosas en el futuro. Eso es en forma lineal. También se estudia la profecía en forma repetitiva, en que una profecía se estudia acá, comprende un tiempo, pero ese mismo tiempo puede pasar hacia el futuro. Se puede repetir. No somos futuristas, porque no tiramos toda la profecía hacia el futuro como alguna como lo hace la interpretación futurista. No, para nada. Sino que vemos que el Señor sí tiene luz para el futuro y no dejamos de lado lo que el Espíritu de Profecía también señala. Porque yo escuché un predicador que decía esto, lo que yo acabo de decir, que no lo escuchen, que son prácticamente el diablo, no lo escuchen, pero él deja de lado el párrafo, por ejemplo, de Elena de White, donde dice que debemos estudiar el capítulo 12 de Daniel, porque esto nos lleva hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Y eso lo dice en 1889 aproximadamente. Entonces, hay otro párrafo que dice que los periodos proféticos del libro de Daniel nos llevan hasta la víspera misma de la venida de Cristo. Luego, quiero señalar de que hay otro diagrama, aparte de este que ustedes están viendo aquí, hay otro diagrama que se hizo, pero pasado el 1844, y este periodo de acá, de los 1335 y las interpretaciones, algunas interpretaciones que salen aquí, no están, mis hermanos. No están. ¿Por qué? Porque fueron consideradas que no concordaban, porque habían cosas que ellos, los pioneros en forma personal, interpretaron que iban a ocurrir antes de 1844, pero que mis hermanos, obviamente porque el Señor Jesús venía en 1844, pero una vez que pasó 1844 y se sucedió el chasco que creo que ya no vamos a tener mucho tiempo para tratarlo, que está descrito también en Apocalipsis capítulo 10. En el capítulo 10, los últimos versículos de este capítulo, está descrito el chasco, lo vamos a leer enseguida. Después que pasó el chasco, ellos vieron que la historia continuaba, por lo tanto las profecías no concluían en 1844 y sacaron, miren, para que ustedes solamente vean, el periodo de los 1335 días que se menciona en Daniel 12, capítulo de Daniel 12, ellos lo hacían concluir, acá sale mencionado, los 1335 días, y comenzaban en el año 508, cuando comienza a destruirse la primera de las 3 tribus bárbaras que se interponían, digamos, al papado, a la supremacía del papado, y concluye estos 1335 días en el año 1843. Por eso muchos de ellos creyeron que Jesús venía en el año 1843, pero ¿estaban en lo correcto o estaban equivocados? Mis hermanos, estaban equivocados. Bien Hermano, poco se habla de...
de lo que voy a decir. ¿Sí? Si tomamos que Daniel 12:1 comienza, digamos, tomando lo que sucede con Daniel 11, entonces ahí tiene más sentido de que estas profecías se van a volver a repetir de una manera muy similar. Señala la hermana Elena que en el tiempo del fin las profecías ya vividas hasta la víspera del día de Jesús se van a volver a repetir en el tiempo del fin. Y también hace Amén. referencia a Daniel 10 cuando dice que van a pasar, porque no han pasado, porque estamos en el sexto sello. Entonces ahí obviamente tiene más sentido. Exactamente, mi hermana, y lo que tú has hecho es ver tanto Daniel 11 como Daniel 12 en forma lineal. Entonces tú vienes, de hecho, tú misma en algún momento predicaste el tema de Daniel 11, del versículo 40 al 45, que son eventos que están ocurriendo, que van a suceder en el futuro, y luego viene Daniel 12, que dice, y se levantará Miguel, ¿cierto?, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, para libertar tu pueblo. En realidad habla de la liberación del pueblo de Dios, del capítulo 12, y habla del tiempo de angustia, que son los temas primordiales del capítulo 12 de Daniel. Mis hermanos, y eso nos lleva a comprender de que hay sucesos que ocurren en el futuro. Miren, el tiempo ha pasado y yo quiero que leamos, aquí dice el mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora de juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin, y el ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación, y este mensaje sería el mensaje de los tres ángeles, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, volvamos al capítulo 10 de Apocalipsis para hablar rápidamente, cortito, de lo que es el versículo 8. Ya hemos hablado del librito abierto que comprende Daniel capítulo 7 al 12, y que nosotros como adventistas, si realmente somos adventistas, no solamente adventistas, miren lo que voy a decir, no solamente adventistas nominales, que tenemos un nombre, si somos adventistas verdaderos, debiéramos comprender, y no tan solo comprender, sino que también tener la capacidad de poder enseñar tanto la profecía del Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, ¿cierto?, las 70 semanas, Daniel capítulo 11, ¿cierto?, y también Daniel capítulo 12, y comprenderlas, porque somos adventistas, y este es el fundamento de nuestros mensajes, mi hermano. La hora del juicio ha llegado, la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 2300 tarde y mañana, son fundamentos principales de lo que son las verdades de adventistas. Por lo tanto, me atrevo a decir claramente, mis hermanos, de que un adventista no es aquel que tiene un nombre, sino un adventista es aquel que tiene y que guarda las verdades del Señor, que las comprende, las entiende, las guarda y las puede explicar. Porque en realidad, miren, mis hermanos, un adventista no tan solo debe saber que el Señor Jesús viene. Es lindo que nosotros sepamos que el Señor Jesús viene. No, yo soy adventista porque yo creo que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, pero un adventista debe prepararse para la venida de Cristo. Y al prepararnos, nosotros conocemos las verdades del Señor y sabemos cuáles son los pasos que Él va dando, que el Señor Jesús va dando, porque la Biblia nos da claridad de eso. Ahora miren, con respecto de lo que fue 1844 y al término de la profecía de los 2300 tarde y mañana, el versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 10, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, le dijo a Juan, y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Ya sabemos cuál es el librito, ¿cierto? Que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, es decir, sobre toda la tierra, ¿cierto? Es dueño y señor de sobre toda la tierra. Y fui, dice él, al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, se lo pasó, ¿cierto? El librito, ya sabemos cuál es el librito, son estos mensajes de profecía, y cómelo, y te amargará el vientre. Fue muy claro, porque le dijo al tiro lo malo: te va a amargar el vientre. Dice: pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué pasó cuando Juan comió este librito? El versículo 10. Entonces dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y miren, hermanos queridos, y era dulce en mi boca como la miel. Y ¿saben por qué? Era dulce como en mi boca como la miel, porque el mensaje que se entregó, el mensaje de la venida de Cristo, ¿cierto? El mensaje era verdadero, mis hermanos, la profecía era verdadera. El concepto, digamos, final fue donde ellos se equivocaron, que ellos creyeron que era la venida de Cristo en ese tiempo, pero en realidad prefiguraba otra situación, otro acto que el Señor Jesús iba a hacer. ¿Cuál iba a ser ese acto? Que él iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para interceder por nosotros, e iba a comenzar el juicio sobre los muertos.
Apocalipsis 14, el versículo 7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Se dan cuenta? Era el tiempo cuando se iba a proclamar que el mensaje, que la hora del juicio de Dios había llegado. No llegará, como lo decían los profetas en el pasado, en el Antiguo Testamento, sino que había llegado. Desde 1844 ya se iba a proclamar que la hora del juicio había llegado. Y entonces dice que ese mensaje era dulce en la boca. Y fue dulce, mis hermanos. Fue dulce, un mensaje dulce. El Señor Jesús venía y había que prepararse. Y todos estaban en eso, pero el Señor permitió que se cubrieran algunas cosas y que el pueblo se equivocara para que pasara por la prueba. Y dice, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amargó mi vientre. ¿Por qué fue tan amargo? Mi hermano, yo recuerdo en lo que he leído de historia, que Guillermo Miller y muchas personas que le acompañaban se fueron ahí en su campito, la parte de atrás, me parece mucho que era como un cerrito que tenían como vista al horizonte. Mi hermano, miraba que el Señor Jesús, cuando ya habían determinado que la fecha de la venida del Señor Jesús era el 22 de octubre de 1844, en ese otoño, mi hermano, él salió a esperar a su Señor. Y eran las 9 de la mañana y ahí estaba esperando, las 12 y pasaron las 12, pasaron la hora tercera, las 3 de la tarde y seguía esperando, mis hermanos, y llegó incluso hasta las 12 de la noche y seguía esperando y pasado, pero se va a demorar un poquito y no llegó. La tristeza, mi hermano, fue grandísima. Y al otro día, de todos estos pioneros, imagínense la burla de aquellos que incluso creyeron en el mensaje, sin embargo, no. Una vez que no sucedió, fueron los primeros en burlarse, los primeros en apartarse y burlarse. Recuerden, un zarandeo. El zarandeo hace que incluso personas que hayan escuchado el mensaje, esas personas, cuando viene la prueba, caen, y esos son los primeros, mis hermanos, que comienzan a decir, oye, yo creía eso, y mire cuán equivocado estaba, y mire cómo están estos perdidos igual. Están perdidos, se burlaban. Pero el versículo 11 señala lo que el pueblo o este movimiento comenzó a hacer desde 1844 en adelante. Y él le dijo, el ángel me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Era necesario llevar este mensaje a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis hermanos, aquí estamos hablando en forma específica de que la misión de los adventistas desde el inicio era proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Desde cuando se comenzó a proclamar el mensaje de que la hora del juicio había llegado, sin dejar de lado, por supuesto, la explicación profética de lo que era el libro de Daniel, y ahora obviamente incluyendo, como decía Benjita adelante, ¿cierto?, lo que es las interpretaciones proféticas del libro de Apocalipsis, porque tanto Daniel y Apocalipsis habla uno y habla el otro y nos ayuda a comprender y a engranar todo para que nosotros podamos comprender lo que el Señor hizo en el pasado, está haciendo hoy en el presente y lo que Él va a hacer en el futuro. Con claridad puedo señalarles, hermanos, y estudiando la Biblia y levantando mis manos al cielo, agradeciéndole al Señor, que el Señor no nos ha dejado ciegos para los eventos que vienen en nuestro futuro. No nos ha dejado ciegos, mis hermanos. Y alguien se levanta para señalarte o señalarnos de que nosotros estamos predicando cosas que no corresponden, bien podríamos decir que simplemente tratamos de ser como los bereanos, estudiar en forma personal las escrituras, mis hermanos, cada uno, el Señor nos está guiando. ¿Podemos equivocarnos? Sí, mis hermanos, podemos equivocarnos. Pero miren, gloria sea el nombre del Señor si tenemos equivocaciones, porque el Señor permite que nosotros, incluso que sus hijos en algún momento se equivoquen, pero el pasar una prueba de equivocación hace que nuestra fe crezca. No debemos desconfiar del Señor. El Señor está al timón de sus hijos para hablarnos de todos los temas que necesitamos saber para este tiempo del fin. Así que hasta aquí quedamos. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo quiero señalar algo muy particular, mis hermanos, con esto, y con esto terminamos. Miren, como lo decíamos en una predicación anterior, ¿fue derramado el Espíritu Santo en algún momento en el pasado? Sí.
en el Pentecostés. Los apóstoles, ¿cierto? Los discípulos del Señor Jesús salieron a predicar y su mensaje llegó a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque todo el mundo conoció el mensaje de Cristo en la cruz. Va a ser derramado nuevamente, y hay promesa de que va a ser derramado el Espíritu Santo nuevamente al tiempo del fin. Sí, mis hermanos. ¿Y cuál va a ser el propósito de derramar? ¿Por qué el Espíritu Santo va a ser derramado sobre sus hijos para el tiempo del fin? ¿Para qué? Para predicar a toda nación. Para que podamos proclamar nuevamente el Evangelio eterno a toda lengua, tribu, nación y pueblo, ¿cierto? O sea, en realidad a todo el mundo. ¿Dónde es que la Biblia describe esto? Apocalipsis capítulo 8. El versículo 1, rápidamente. 18, 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por lo tanto, mis hermanos, si hubo un mensaje en 1844, después de 1844, el cual era necesario que sea profetizado y salir a predicarlo a todo pueblo, nación, lenguas y reyes, mis hermanos, después que sea derramado el Espíritu Santo, nosotros estamos estudiando por esto, para que el Señor nos utilice como instrumento, porque vamos a tener también un mensaje para predicarlo a toda tribu, nación, pueblo y lengua para este último tiempo. El Señor no nos va a dejar a ciegas, mis hermanos. El Señor quiere que tú y yo confiemos en Él. Él está al timón de este barco. Vuelvo a repetir, ¿podemos equivocarnos? Sí, mis hermanos. Pero si confiamos en el Señor y estamos tomados de su mano, Él nos va a guiar para que podamos unirnos como pueblo, para que podamos unirnos. No creemos como grupo ni como persona individual que tenemos todas las verdades claras. No, todo. No, hay muchas cosas que el Señor todavía nos está enseñando, mis hermanos, y es muy lindo porque puede venir la verdad, el Señor puede entregar luz a través de cualquiera de ustedes, mis hermanitos. Así que es lindo que cada uno de ustedes se disponga siempre a ser como los bereanos, a escudriñar las escrituras y a ver si lo que dijo el hermano Pedro, el hermano Richard, o la hermana Katy, cualquier hermano que predique, o el pastor tanto dijo esto, y nosotros podamos buscarlo en la Biblia y comprobar con las escrituras si lo que está escrito está conforme a la ley y al testimonio. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos. Aquí hemos visto por lo menos un repasito general así de lo que es el capítulo 10 de Apocalipsis, y que nos abre las puertas, ¿cierto? Después para poder comprender. Recuerden, hay un tema de los 7 truenos, probablemente viene otro tema acerca de lo que es, y el tiempo no sería más. ¿A qué se refiere con esto? Y luego viene también el capítulo 11, mis hermanos. Tenemos a nuestra hermanita Catita que nos va a ayudar con el capítulo 11 para poder comprenderlo y que el Señor pueda guiar a cada uno de los predicadores que vienen en el futuro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que pueda estar con cada uno en este día santo, que tengamos un día bonito poder estar tomados de la mano del Señor. Bueno, hermanos, le damos las gracias al hermano Richard por presentar estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando uno estudia, hermanos, personalmente y uno se asegura de estas verdades. La hermana Elena tenía mucho que decir con respecto al tiempo del fin. No lo escribió seccionado, pero entre líneas uno encuentra millares y millares de textos que confirman lo que está escrito aquí en la Biblia. Así que, hermanos, una tarea para nosotros, muy importante. Y ahora vamos a invitar, por supuesto, al hermano Richard para que nos pueda acompañar en la oración final. Quiero agradecerle al Señor delante de cada uno de ustedes, mis hermanos, porque realmente Él dirige, Él es quien está al timón de este grupo y de la vida de cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios, y Él es quien está a la cabeza, ¿cierto? Estaba buscando la palabra pastor, esa es la palabra, que ayer miramos muchas ovejitas por el camino. Él es el pastor, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Así que agradezco al Señor por la dirección en cuanto a su palabra, y para que cada uno de nosotros, conforme a lo que la bendición que el Señor nos entregó de su Espíritu Santo, hayamos comprendido, ¿cierto? Ustedes después pueden comprobar en su casa lo que se dice, lo que no, abrir la Biblia, volver a estudiar, volver a leer los versículos y volver o buscar los párrafos del Espíritu de Profecía. Esto quedó grabado también en el Facebook, mi hermano, así que por ahí lo pueden buscar también para que puedan ver los párrafitos que se leyeron. Oremos, mis hermanos queridos, y agradezcamos al Señor. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por habernos dirigido. Muchas gracias, Señor, porque al inicio pedimos de que usted sea nuestro maestro, Señor, y puedo agradecerle, Señor, en esta hora porque usted me ha utilizado solamente como un instrumento. ¿Y el instrumento de qué se puede gloriar, Señor? De nada uno se puede gloriar, Señor. Usted es todopoderoso, usted es quien nos instruye, usted es quien nos enseña. Usted es quien guía, Señor, a cada uno de mis hermanitos para poder comprender, Señor, lo que es su santa palabra. Queremos, querido Dios, rogarle
que por favor usted nos pueda preparar para su venida. Queremos estar preparados, Señor, para cuando usted venga, pero por sobre todo, Señor, queremos estar preparados para que usted nos utilice como siervos. Cuando debamos predicar, Señor, su palabra, que podamos dar testimonio a muchas personas, Señor, de lo que su palabra dice para el tiempo en el que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, y que muchos sean confortados, al igual que nosotros, de que usted, Señor, va a ser nuestra dulce compañía en todo momento. Que usted nos indica, Señor, en profecía lo que viene, y de esa manera nos prepara para poder, Señor, tener palabras de ánimo para quienes van a estar sufriendo, Señor, en algún momento por lo que va a ocurrir en este mundo. Señor, denos paz, denos confianza, denos tranquilidad de que usted es el buen pastor. ¿Cuánto aún faltará para que usted venga? Esa era la pregunta del himno, para que podamos cantar aleluya, Cristo vuelve. Oh Señor, añoramos su venida, al igual que los pioneros, pero queremos, Señor, prepararnos para ser instrumentos para usted. Guárdenos bajo sus alas, que este día sea un día maravilloso de poder estar en su compañía, apártenos de todo mal, y agradecemos profundamente, Señor, que usted nos haya dirigido y haya dirigido, Señor, este culto de adoración a su santo nombre, y que su palabra haya sido exaltada. Glorificado y alabado sea su santo nombre en todo momento. Gracias por cada uno de mis hermanitos, su familia, que usted sea bendiciendo, Señor, a los hijos de mis hermanos, a sus esposos, esposas, a los familiares, Señor, cercanos, a sus papitos, las mamitas. Señor querido, que todos seamos bendecidos por usted, Señor, en este día, y que vamos a gozarnos de la compañía de sus santos ángeles. Se lo agradecemos y se lo pedimos también en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.